Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Buen día. Buen día, doctora. Bueno, tenemos 2 minutos todavía. ¿Tienen alguna pregunta para hacer con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿De prueba documental no les surgió ninguna duda? Qué suerte, che, que no tengan ninguna duda. ¿No se les ocurrió preguntarse por los documentos electrónicos, por ejemplo? Si el Código Civil y Comercial de la Nación los trae contemplado. ¿Me escuchan? Doctora, la pregunta o la inquietud que a mí me da es si el sistema está capacitado, digamos, o tiene los elementos para que esa prueba que se pueda llevar a cabo, digamos, si los peritos y los medios que tiene el sistema judicial permiten saber si de determinados lugares salieron determinados mails o peritar un teléfono. Eso me da curiosidad, digamos. Muy Eso es lo que... bien. Es algo que también le surgió a Camilo Comperatore, que el otro día me hizo una pregunta por mail y le dije que íbamos a hablar de ese tema. Pero yo más que nada me refiero a los documentos en sí, si existe, si está contemplado en nuestro ordenamiento los documentos electrónicos, que el Código Civil y Comercial de la Nación los trae plasmados en sus artículos, en una lectura que se hace en los artículos 286 y 87, que son la expresión firmada por escrita. Y bueno, nosotros vimos, en el caso de que los documentos pueden ser instrumentos públicos o privados, firmados o no firmados. ¿Y a dónde se cuela esto del documento electrónico? En el último párrafo del 286, cuando dice que puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Ahora voy a tratar de dar respuesta a estas preguntas o a estas inquietudes con el tema que vamos a ver, que es prueba pericial. Si no están firmados, dice el 287, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales, auditivos, de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleados, los registros de la palabra y de la información. Es decir, se tiene en cuenta todo esto como hechos no firmados. Y acá entra a jugar el tema de la firma de los documentos. Cuando nosotros hablamos de documentos firmados y no firmados, y son electrónicos, los firmados, no nos cabe duda que estamos frente a un documento electrónico firmado cuando posee firma digital o firma electrónica.
para lo cual nos tenemos que remitir a la ley 25.506. ¿No es cierto? Entonces, firma digital puede tener cualquier ciudadano. En realidad, la firma digital es aquella que se otorga, bueno, tiene, cuando ustedes lean la ley y lean el artículo 1, el artículo 2, el 16, que son los más importantes de esta ley 25.506, van a ver que existe una diferenciación entre firma digital y firma electrónica. En nuestro caso, los abogados tenemos firma electrónica, que consta de un certificado digital otorgado. Los que tienen apagada la cámara las podrán prender, por favor. Ya estamos por rendir el examen parcial que va a ser a través de esta vía y siguen con las cámaras apagadas. No sé, el día del parcial se tiene por no presentado el estudiante que tenga la cámara apagada. Sabemos de algunas excepciones que ya también nos lo hicieron saber, que van a tener la cámara apagada durante este tramo de la cursada, que nos queda poco. Pero ya a esta altura repetir eso, por favor. Bueno, entonces, la firma electrónica es la que tenemos nosotros los abogados, que está emitida por una autoridad competente que nos da este certificado digital de firma electrónica. ¿Qué significa eso? Que nuestra firma electrónica no dura para siempre. Tenemos que volver a la autoridad de Contralor para que vea si seguimos en el ejercicio de la profesión, si estamos vivos. Es como una declaración, una supervivencia. Es decir, cada determinado tiempo tenemos que renovar nuestra firma electrónica. Los que tienen firma digital, esto de la firma electrónica, lo que comprende, ¿la podemos visualizar? Sí, todos nuestros escritos que presentamos de manera electrónica y que van precedidos de esta firma, aparece nuestro nombre y apellido y nuestro CUIL. Esos son nuestros datos identificatorios. Pero la autoridad certificante, que en este caso es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la autoridad certificante tiene todos nuestros datos. Por ende, nosotros entramos con una clave al sistema y con una contraseña. Tenemos una clave, una contraseña, que es única, que no se puede volver a generar. Uno cuando genera la clave del token y la contraseña, que es el dispositivo que utilizamos para presentar los documentos en modo electrónico, tiene que ser muy cuidadoso de no olvidárselos, porque luego se van a encontrar con una gran dificultad para poder volver. No es un trámite sencillo. Nuevamente, la autoridad certificante de firma digital nos tiene que habilitar esta firma electrónica. Entonces ya se sabe quién entró a esa computadora, que tiene su contraseña, su password y su firma. Estos documentos con firma electrónica, lo único que podemos decir es que gozan de integridad, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que plasmé la firma electrónica, yo no lo puedo alterar o adulterar al documento. Si plasmé la firma electrónica y lo envié al organismo que sea, ya no lo puedo modificar. Ahora, lo que no podemos garantizar es que este abogado le haya dado la clave y la contraseña a algún empleado del estudio, utilice el token, realice el escrito y lo suba firmado como en nombre y representación del colega que le dio el token para su utilización. La firma digital es distinta por sus caracteres y también qué organismos tienen firmas digitales. Los jueces
tienen firma digital. Y esto también garantiza la inalterabilidad del documento. Como ustedes pueden desprender de este pequeño introito que estoy haciendo, siempre hablo de la inalterabilidad, pero nunca hablo de la autoría, ni tampoco hablo de la licitud. Es decir, hay 3 componentes básicos en un documento electrónico, hay un autor español que habla del test de admisibilidad del documento electrónico, que uno es probar la autoría, probar la integridad y probar la licitud. Es mucho más fácil probar la integridad que probar la autoría. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, en este caso en particular, al que me estoy refiriendo del documento electrónico con firma electrónica o firma digital, no tendríamos mayor problema. Es decir, un documento firmado o signado por firma digital emanado de una autoridad pública es un instrumento público. Un documento firmado con firma electrónica es un documento privado. Bueno, y acá comienza una discusión doctrinaria bastante importante, donde algunos autores opinan que aun cuando no tenga firma electrónica, podríamos considerarlos igual documentos firmados. ¿Por qué? Y porque emanan de una casilla de correo que tiene una dirección IP, que podemos, que a lo mejor ese correo lleva el nombre y el apellido. Esto es una discusión doctrinaria donde hay parte que es, depende con el juez que estemos litigando, va a ser su apertura siempre. Yo arranqué, creo, hace ya unas cuantas clases atrás, en marzo, hablándoles a ustedes del activismo procesal y del garantismo procesal. Si ustedes tienen un juez activista, van a tener mayor posibilidad de introducir este tipo de documentos y de generar una valoración en el juez del mismo distinta a si tienen un juez garantista. Dicho esto, vamos a entrar a hablar de la prueba pericial. No, voy a continuar con este tema. Voy a continuar con este tema y luego retomo pericial. La duda de Gabriela, que es la duda de muchos, es, ¿qué pasa si yo tengo, hoy en día, nuestras vidas se han visto modificadas por el intercambio? Ya dijimos que el documento sin firma, hablamos de la correspondencia epistolar, que ahora los mails son equiparados a la correspondencia epistolar que hablaba el 1036 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero ¿qué pasa si realmente en este giro comercial yo utilizo el mail o utilizo WhatsApp o utilizo algún otro sistema de comunicación informática? Porque ya dijimos que cuando tiene que ver con datos de confidencialidad de las partes no son, vulneran la garantía constitucional del artículo 19 de la Carta Magna. Entonces, no podrían ser traídos a juicio. Podría darse en los procesos de familia donde se está por la flexibilidad probatoria, pero no voy a dedicarme a hablar de los procesos de familia. Voy a ir al proceso civil y comercial. ¿Qué pasa en este caso entonces cuando tenemos parte de nuestra relación contractual a través de WhatsApp o a través de mails? ¿Cómo los presentamos al proceso? A ver, Nicanor. ¿Cómo lo presentarías al proceso? Suponte que tenés
una relación contractual, estás por comprar un inmueble y estás hablando con el, perdón, no tenía conexión, bien, no, estás negociando el precio de la propiedad con el martillero, bueno, y hay que pagarle la comisión después al martillero. Y resulta que el martillero viene al juicio y te reclama, te promueve un juicio porque te reclama que no le has pagado la comisión correspondiente y que surgió de ese intercambio de WhatsApp que tenían. ¿Cómo los incorporamos al proceso? No te escucho, Nicanor. Tenés habilitado el micrófono, pero no tendrás volumen. Una captura de pantalla. Daniela. Como un medio de prueba y después se pide una pericial para ver si realmente esos mensajes salieron del teléfono. Entonces, ¿cómo? Porque estaba leyendo no funciona, no sé cómo vas a hacer para rendir, vas a tener que buscar algún método para que funcione el micrófono. Sí, Daniela, Doctora, te escucho. perdón. Ahora quería escuchar a Daniela que me distraje con el chat. Bueno, Sí, se van a presentar las fotos o las copias de los WhatsApp. Y lo que después dijo tu compañero, una prueba captura de pericial, pantalla. claro, y una prueba pericial para realmente verificar que esos mensajes salieron de ese teléfono. Que eso lo hace un perito en sistema. Guillermo, muy bien, Guillermo. Me interesa mucho tu respuesta, pero me gustaría escucharte la voz. Claro, profe, yo había escuchado que tiene que estar certificado por un escribano, tanto las copias de WhatsApp, las capturas de pantalla, y después tiene que estar calificado por un perito informático, que está calificado para eso, para saber si el mensaje salió de ese celular, si realmente entró en el otro celular el mensaje y todo lo demás. No sé si está bien Ahora, lo que había escuchado. entonces, ¿cómo lo presentamos? A ver, Gabriela. No, seguía la pregunta, si hay que poner a disposición alguno de los dispositivos electrónicos del perito, para ver si realmente fueron recibidos o si fueron porque si no, no le puede intervenir el teléfono a la otra parte, me parece eso. Ahí es donde entra si puede estar modificada la conversación, si no se peritan los dos dispositivos. Esa es la gran duda que tengo yo. Bueno. Perdón. Sí, Emilio. ¿No se debe pedir a la compañía que preste el teléfono un estado de esa, una certificación para poder presentar en el juicio o para Una poder prueba de presentarse? informes. Claro, para ver si eso provino de ahí y tenía esa calidad o esos eran exactos. Bueno, vamos a ordenar que todos los conceptos que han dicho en uno solo no estoy de acuerdo, porque lo ha dicho ya la doctrina y la jurisprudencia, que lo que ustedes denominaron captura de pantallas, bueno, ahora vamos a la cuestión. Capturas de pantallas solas presentadas al proceso no sirven. ¿Cómo se denomina en la jerga? Los famosos pantallazos. Vuelvo a insistir, excepto en el proceso de familia, donde hay otras cuestiones del interés superior del niño, pero nosotros nos vamos a abocar al caso que yo planteé, en una compraventa inmobiliaria, o cualquiera, el que quieran ustedes, pero no vamos a ir a familia, quiero decir. Bueno, la captura de pantalla sola no sirve de ninguna manera. Poner el dispositivo, es decir, tomar mi celular y presentarlo al juzgado hasta que realice la prueba pericial, yo me quedé sin teléfono durante un largo tiempo. Ahora, si esto fuese una compañía de una compañía o una consultora donde operan con cantidades de teléfonos que los compran y bueno, cada empleado tiene un teléfono, podría darse que acerque el teléfono.
Bien, uno sería esa cuando estamos frente a alguien que no es un particular, estamos frente a una empresa corporativa que tiene corporativamente comprado la telefonía celular. Ahí podríamos acompañar el dispositivo, porque estamos viendo cómo lo introducimos al proceso. La otra cuestión que ustedes mencionaron está muy buena. Es decir, tendría que actuar en conjunto, cuando acá lo primero que quiero decir es que la prueba informática, la prueba que se reproduce a través de medios telemáticos, del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, es fugaz, es muy fugaz. Por ende, hay que ser proactivo para poder conservarla. Y el juez tiene mucho en cuenta la cadena de conservación de esa prueba. Imagínense que si les ocurre un fin de semana alguna cuestión que tengan que demostrar, no van a tener un escribano y menos un licenciado en informática que pueda acompañarlos para que ustedes puedan resguardar esa prueba puntualmente, ¿no? Bueno, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería descargar esa prueba que ya sea, si es un audio de WhatsApp, descargarlo en un CD, o si fuese un video de WhatsApp, todo lo que sea de reproducción visual, se recomienda que se descargue en un CD que se pueda abrir y cerrar. Ese proceso de descarga tiene que ir acompañado ¿de qué? De la presencia de un escribano que labre un acta de la descarga de esa visualización. Pero ahora bien, el escribano solo no me sirve, porque el escribano va a dar fe que de tal teléfono salió determinado video o determinada voz que comenzó a tal día, a tal hora, que los dichos se coinciden, etc. Pero el escribano no puede certificar que no fue adulterada esa prueba, que no fue adulterado el video. Por ejemplo, vamos nuevamente al ejemplo, ahora nos vamos a las cámaras de seguridad, que no fueron adulteradas las cámaras de seguridad. Entonces, ¿qué necesito para incorporarlo al proceso y que tenga un valor probatorio más eficaz? Un perito. El escribano que labre bien el acta y la intervención de un licenciado en informática, que es el que va a poder decir, entonces, tenemos el funcionario público, tenemos al licenciado en informática, el funcionario público va a dar fe de la intervención de este licenciado, el licenciado va a observar si ha sido adulterado o no, ya sea el documento electrónico, ese intercambio de mails, si salió, de qué computadora salió. Vuelvo a algo que dije en los 3 test. A veces es difícil comprobar la autoría, porque si hay alguien que se introduzca en nuestra computadora, si nuestra computadora no tiene el suficiente resguardo, medios de resguardo de la utilización de la misma, cualquiera puede acceder a nuestra computadora y puede enviar un mail, inclusive con difamaciones, inclusive aceptando, en el caso que yo dije, un precio menor. Bueno, entonces, para que esa prueba pueda tener valor, tendríamos que tener al escribano y al licenciado en informática en ese momento en que la estoy descargando o reproduciendo para poder luego agregarla
ya sea a través de un CD, porque es un audio o un video, o a través del soporte de la prueba documental acompañada del acta labrada por escribano con la intervención del licenciado en informática. No tengo ni escribano y tampoco tengo un licenciado en informática, o solamente tengo escribano. Bueno, que va a ser el caso más común, que tenga un escribano pero no un licenciado en sistemas o en informática, para poder completar mi prueba. En ese caso en particular, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Y la jurisprudencia lo toma como indicios, como principio de prueba indiciaria que se analiza con el resto de las pruebas. ¿Me siguieron hasta acá? Por ejemplo, yo acompaño, después les voy a pasar ese fallo porque está muy interesante para que vean en un fallo 3 temas. El incidente de redargución de falsedad sobre una cédula de notificación y la aportación de las cámaras de seguridad del edificio. ¿Y cómo fueron aportadas? Se los voy adelantando. Las cámaras de seguridad, una cosa es la cámara, que ya lo hablamos la clase anterior, la cámara de seguridad privada o la cámara de seguridad pública. Ahora voy a una respuesta que me quedó pendiente con Emilio, que completaría toda mi prueba. Cuando es pública, libraré un oficio a la entidad pública para poder tener acceso a las cámaras de seguridad. Ahora vamos a ver cómo. De la manera que les conté, tengo que descargarla en un CD. Primero tengo que saber, por ejemplo, en el caso en particular de que la cámara estuviese en un edificio. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a preguntar es si esa cámara funciona todo el día. ¿Cuál es el periodo por el cual archiva lo captado visualmente? Por lo general, voy a utilizar un término un poco vulgar, por lo general, bueno, no, vamos a ser un poco más técnicos, se borran o se almacenan durante el periodo de 3 meses, cuando son cámaras privadas. Cuando son cámaras de las que están en la calle, que son públicas, el almacenamiento es por 1 año. Ahora, bueno, si funciona la cámara es otro tema, ¿no? Pero bueno, nos pasó con un caso de un accidente automovilístico en la intersección de Córdoba y en la avenida Colón, la cámara no andaba. Bueno, puede suceder, puede suceder. Teníamos que comprobar si había pasado el semáforo en rojo, no pasado el semáforo en rojo, el embistente, y bueno, ¿qué ofrecemos? Tenemos una cámara ahí, justo en Colón, y la intersección de la calle Córdoba. Bueno, ese domo no andaba. Bueno, entonces vamos a la cámara que tiene el edificio. CD, tenemos un CD que se abre y se cierra, es decir, que no podemos grabar nada a continuación, significa esto. Está cifrado de manera tal que no se puede grabar nada a continuación. Lo acompaño en sobre lacrado, firmado por escribano, que labró un acta, que estuvo presente, de que se descargaron esas imágenes de determinado horario a determinado horario. ¿Acá intervino el licenciado informático? No, solo un escribano. Bueno, ¿y cómo fue tomada la prueba? Fue tomada como indiciaria. Y ustedes podrán decirme, a pesar de que participó un escribano, vuelvo a insistir, el escribano da fe de que se está descargando lo que está viendo en ese momento, en qué horario comenzó, en qué horario finalizó y qué es lo que se pudo ver. Pero el escribano no puede, no es su incumbencia determinar si esa cámara de seguridad fue adulterada o no fue adulterada. Entonces, una pregunta. sí. Una pregunta. Sí, O sea Alcira.
Sí, o sea que nunca deja de ser indiciaria. O sea, ¿hay alguna forma para que la prueba esta sea plena prueba? Plena prueba no le pondría yo el valor de plena prueba. Mira, ni siquiera aquellos que se dedican al derecho informático hablan del 100% de plena prueba en este tipo de mecanismos electrónicos, porque siempre hay alguna de las cuestiones que van a entrar en juego, vuelvo a insistir, autoría, integridad, licitud. Entonces siempre hay alguno de estos elementos que pueden llegar a entrar en juego. Únicamente podría, es decir, no se tomaría como indiciaria cuando tengo la participación de todos los que mencioné, el escribano, el licenciado en informática, y la complemento, en este caso, que no lo quiero dejar de lado porque me parece muy pertinente, lo que dijo Emilio, que es librar un pedido de prueba informativa a la compañía, ya sea de telefonía celular, de software, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba informativa también es muy importante. Sí, Lisandro. Sí. A ver, esta prueba, si nosotros contamos con el escribano pero no contamos con el licenciado, en un proceso de conocimiento yo lo tomo como, lo que interpreto yo es, lo tomo como una prueba documental que la incorporo con la redacción de la demanda o la contestación de la demanda, y después en el auto de apertura de prueba, o el que se fija los autos de apertura de prueba, produzco una prueba pericial sobre esos medios que comprobé o que quiero comprobar. Y en tal caso, si yo tuviese la certeza de que la otra persona, que también tiene los chats, vaya a borrar o alterar, producir una prueba anticipada. El tema es que, muy bueno, es muy pertinente lo tuyo. El tema es que el juzgado el juez te ordene una prueba anticipada en ese caso en particular. Tenés que... ¿Hay algún otro micrófono abierto? Si no muteo este. Bueno, el tema es que el juez te conceda la prueba anticipada. Lo que vos dijiste, vos planteaste, yo lo haría, por supuesto, pediría una prueba anticipada, porque si es un proceso ordinario y no estamos frente al protocolo de justicia 2020, bueno, vieron que estamos coexistiendo, el protocolo de justicia 2020 es, como bien dijimos, un protocolo que no adhirieron todos los juzgados del Departamento Civil y Comercial de Mar del Plata. Entonces, y está hecha para el proceso sumario. En el proceso sumario no tendríamos problemas porque toda la prueba se acompaña y se ofrece con demanda y contestación de la demanda. El primer traspié lo tendríamos en un proceso ordinario, porque ustedes saben que la prueba se ofrece, el resto de la prueba se ofrece dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba, de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que plantea Lisandro de pedir una prueba anticipada, que está previsto en el código, y yo podría tomarme de lo que dice el código, de que es una prueba que fácilmente pueda perderse, y bueno, podría pedírselo al juez. Si no, siempre va a ser considerada como un indicio que puede generar, si no cuento con todos estos elementos, ustedes imagínense, ¿siempre la voy a incorporar como prueba documental? Sí. ¿No me sirve para nada el pantallazo? No me sirve para nada el pantallazo. ¿Qué quise decir esto? Yo creo que con la captura de pantalla voy y ya está, esa prueba documental me va a servir. No sirve para nada. Perdónenme que se los diga así, porque, y aparte se denominan los pantallazos, bueno, no sirve esa prueba de esa manera. Tienen que buscar la forma de introducirla al proceso, así va a ser como prueba documental, y tienen que a su vez acompañar
todos los medios de prueba que puedan generar en el juez la convicción de la existencia de ese documento privado no firmado, ya sea de la reproducción de una cinta de video, de una cámara, un audio de voz, etc. Ahora, ¿por qué hablo también de la ilicitud? Vamos a suponer que haya un problema de familia, un problema parental, un problema inclusive, vamos a poner, a ver, no quiero ir al plano familiar, quiero ir al plano comercial, pero bueno, vamos a ir al tema de la difamación. Vamos a suponer que yo veo el celular de quien es mi pareja, donde me está difamando a través de las redes sociales. Capturo el teléfono, se lo llevo a mi abogado y le digo, mirá lo que está publicando desde su teléfono fulano, fulana, XX. Bien. ¿Puede presentarlo? De ninguna manera. Por eso hablo de la licitud. De la licitud. ¿Puede en ese momento extraer de ese teléfono que le pertenece a un tercero? Porque en este caso es un tercero que todavía no sabemos si va a ser parte o no parte en un proceso, pero que es de propiedad de otra persona, extraer la información. Eso es ilícito. Entonces no les va a servir de nada. Tienen que tratar de buscar algún otro medio, porque esta sería la fuente. La cámara es la fuente. El WhatsApp es la fuente. El Instagram, el Facebook es la fuente de la prueba. Ustedes tienen que encontrar el medio para incorporarla al proceso y que genere la mayor convicción en el juez. ¿Me entendieron algo de todo esto? ¿Alguna pregunta? Perdón, doctora, pero es autoría, licitud y qué más, porque ahí me... Integridad, integridad. La integridad tiene que ver, y ahí es fundamental el perito informático, porque es el que puede, aun cuando uno haya borrado, que piensa que borra sin dejar rastros, es el que puede reconstruir la prueba. Es el que puede hablar de la integridad de la prueba. Porque realmente no puedo transcribirle, y tampoco es la finalidad de la clase de hoy, de que yo les hable de términos de derecho informático que nos va a quedar el IP, el email, el software, el hardware, todas estas cuestiones dando vuelta en el caché, la nube, todas estas cosas que uno como abogado tiene que saberlas, y es interesante porque ya el soporte papel está siendo dejado de lado. Ustedes permanentemente se comunican a través del WhatsApp. Y ni hablar si hay un grupo de WhatsApp. Ojo con esos casos también. Cuando uno publica, o las publicaciones en los muros de Facebook, cuando difamo a alguien a través, ¿me sirve el pantallazo? No. Vuelvo a insistir, no. No sirve. Como prueba indiciaria, y si después lo borró, ¿cómo probás la autoría? Llegaste tarde, tuviste que tener otros recaudos previamente para poder incorporar esa prueba al proceso. ¿Fui clara o más o menos? Doctora, una pregunta volviendo al tema de las compañías. Si yo no tengo nada y lo único que puedo hacer es enviar un oficio a la compañía, diríamos, del teléfono, ¿no me sirve eso en forma, si la economía me certifica de alguna manera, porque dicen que hay que guardarlo, escuché, no sé si es así. 10 años. Decía 10 años, correctamente. ¿No me sirve eso solo? Vamos a poner el extremo.
de que no tengo, como dijo usted, un escribano que no lo puedo probar de otra manera. Y Ese tam- informe de la compañía, a ese efecto, solo, no nos sirve. Depende de lo que haya almacenado la compañía telefónica, de telefonía. Y depende de lo que estemos hablando. Si son conversaciones telefónicas, el informe me podrá servir. El tema es cómo incorporo yo una conversación telefónica al proceso. Te estoy preguntando eso. ¿Por audio o transcribirlo con un escribano certificado por No, persona? pero él solamente va a pedir, no tiene escribano. A la compañía Solo tiene la compañía telefónica. y lo acompañará con un CD donde esté el audio. No sé si la conversación está en audio o escrita, no sé si la transcribe la compañía. ¿Cómo La la compañía la contesta el informe? transcribe. Ahora, el tema es cuando uno utiliza, por ejemplo, ¿cómo hacemos cuando nosotros contratamos con Mercado Pago y estamos celebrando un contrato o estamos comprando, perdón, Mercado Libre, o Mercado Pago también existe, pero Mercado Libre, adquirí un producto a través de Mercado Libre. Miren cómo se abre acá, ya salimos del WhatsApp, salimos de... Entonces, ¿cómo comprobamos que el producto no fue entregado, yo le pagué? Bueno, más allá del intercambio de mails, que uno sí lo considera como prueba documental. ¿Qué pasa, Facundo? Bueno, uno lo considera como prueba... Ay, lo quiero mutear y no puedo. Facundo. Bueno, Facundo seguirá así porque no tengo... No. Bueno. Vamos al caso puntual de Emilio, así no nos distraemos mucho, porque si no es muy amplia la gama, y vuelvo a insistir, no es la intención confundirlo, sino que sepan mínimamente qué hacer cuando se encuentra con algún tipo de prueba, como alguna fuente de prueba, como son las que estoy mencionando. Sí, sirve lo que diga la compañía telefónica. Por supuesto que sirve, y más, bueno, son compañías privadas en este momento. Habrá que ver el juez cómo la valora con el resto de los medios probatorios que se produzcan en ese proceso. Porque si yo solamente acompaño vamos a suponer que lo único que mando, acompaño, mejor dicho, ofrezco prueba informativa para que se pruebe el intercambio de audios o de chats enviados entre una parte y la otra, siempre que no hagan a la confidencialidad, lo vuelvo a reiterar, sino a nuestro giro comercial. Bueno, pido esa prueba informativa, es prueba indiciaria en principio, la documental que acompañé. Porque si solo acompaño informativa, ustedes piensen que la documental siempre se acompaña con los escritos de postulación. Y todo esto que estoy mencionando no es más ni menos que prueba documental. Y ustedes, estas fuentes, tienen que saber cómo incorporarlas al proceso. Por eso digo, si vas a acompañar la pantalla, la captura de pantalla, sola, no sirve. ¿La vas a apoyar con otra prueba? ¿Vas a pedir la pericial informática? ¿Vas a pedir prueba informativa? ¿El juez te va a admitir la captura de pantalla? Sí, por supuesto. Pero no es un documento que tenga un valor en sí, así acompañado solo, porque se cae muy fácilmente, borran las conversaciones, y yo no soy habilidoso en el ofrecimiento de la prueba respaldatoria. Bueno, arranqué diciendo,
la prueba informática es fugaz. Es fugaz. Y si yo tardo 2 años, como escuchaba un perito en informática, en que recién me entreguen el CPU o la computadora para poder analizarla, y bueno, la verdad que es una prueba que no va a tener, va a ir perdiendo su relevancia, más allá de que el juez la va a valorar en su conjunto, con toda la prueba producida en autos. Si no, haré lo que dijo Lisandro, pediré una prueba anticipada y dependiendo de la gravedad y de la urgencia del caso, el juez podrá ordenar el secuestro, el allanamiento y el secuestro del CPU. Eso se da por lo general en el derecho penal cuando se trata de distribución de pornografía infantil, etcétera, etcétera. Ahí es donde los jueces penales que ya trabajan con un equipo de peritos informáticos. Creo que recientemente ha salido un caso de una mujer que le modificaron fotos de su perfil de WhatsApp, de su perfil de Facebook, y eran todas fotos pornográficas, y se hizo una denuncia penal, y bueno, ahora voy, Rodolfo. Y en ese caso la justicia, el fiscal que llevaba a caso la investigación, lo primero que hizo fue allanar y secuestrar el CPU desde donde salía la dirección IP. Ahora, ¿podemos probar que en este caso era el autor? Volvemos a lo mismo. Y ustedes podrían preguntarme, ¿y en qué casos podemos probar fehacientemente que es el autor? Y cuando tenemos, por ejemplo, datos biométricos. ¿Quiénes tienen datos biométricos? La FIP. La FIP te pide datos biométricos para darte una clave de seguridad fiscal. Para darte la clave fiscal, quiero decir. Te pide, te saca la fotito, entonces vos, ahí no vamos a entrar a discutir de quién entró o quién no entró. Porque si me pide los datos biométricos, ya pertenecen a esa persona que se llama Mariana Ledesma, y tiene determinado quit. Esa es una. La otra, registros, aquellos aparatos tecnológicos con los que solamente entro con mi huella digital. Entonces ahí tampoco vamos a poder discutir la autoría, porque ingreso únicamente con mi huella digital. Aquellos que tienen la comprobación, es decir, que te permiten el acceso, porque comprueban tu iris, los ojos. Esas son o tarjetas magnéticas, pero las tarjetas magnéticas algún compañero de trabajo me la puede quitar por confusión y acceder a algún lugar o a alguna computadora utilizando mi tarjeta magnética. Sí, Rodolfo, no quiero marearlos, pero es mucha la info para compartir. Sí, Rodolfo. Sí, en este tipo de, digamos, de soporte magnético, por ahí, en los ejemplos que son más públicos, por ejemplo, hace declaraciones en un programa de televisión, entonces, entonces yo le quiero hacer un juicio por difamación, o sea, pero ahí está como más claro, ¿cómo incorporo la prueba en ese caso de algo más público? Porque por ahí es en el ámbito más privado, es más difícil, sí. Entiendo todo lo que tiene que ver con el chat. Por ahí... Bueno, en ese caso en particular, si fuese por un medio televisivo, si es local, obviamente iré con un escribano a presentarme para pedir la reproducción, y otra vez vuelvo, la descargo en un CD o en un DVD para que se pueda ver. Profe, disculpe que no le contesté. Bueno. En un DVD, porque hay una mirada. Lo mismo sucede con el Zoom. Ahora les voy a contar otra cosita más. Apareció el Zoom no solamente para comunicarnos, sino también para ser utilizado como medio de prueba.
Supónganse que yo en este momento me pongo a hablar mal de alguno de los estudiantes que está acá presente. Se está grabando la clase. Va a ofrecerlo como prueba documental. ¿Quién lo tiene grabando en este momento? No sé si soy yo el host. Vamos a suponer que el host es la Facultad de Derecho. Va a ir a la Facultad de Derecho a pedir que le descarguen ese Zoom, que se utiliza también como medio electrónico, y me voy a lo del canal televisivo, lo comparo, porque lo voy a grabar en un DVD o en un CD para adjuntarlo como prueba documental. Voy a ir con un escribano, y vamos a suponer que es el canal local, ¿no? Porque si no tenemos que pedir ya prueba a través de la prueba informativa, las reproducciones. Esas son casi prácticamente medidas cautelares. Uno la tiene que pedir como una cautela. En el caso que estás hablando vos de la difamación pública a través de algún medio de reproducción audiovisual, como es un canal de televisión o una radio, etc. Ahora, ¿qué puede suceder cuando uno tiene una cámara, como estamos ahora frente al Zoom, y por ejemplo, estamos involucrados un montón de partes, ustedes son participantes, yo creo que ser el hospedador, no sé, vuelvo a insistir, no sé si lo tiene la Facultad de Derecho, y nosotros observamos a través del Zoom, más allá de esta charla que estamos teniendo, que hay alguno de los que está presente que está sufriendo, por ejemplo, un hecho de violencia, le entraron a robar. Bueno, miren ustedes hasta dónde llega la prueba reproducida a través de medios telemáticos. ¿Afecta a terceros? Porque todos vamos a estar mirando esa situación. Y bueno, ¿vamos a ser testigos? ¿Nos podrán citar como testigos? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Entonces, recapitulando, todas estas pruebas reproducidas por medios telemáticos siempre deben, si se presentan sin todo este acompañamiento, que son fuentes de prueba, las que mencioné, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, las cámaras, las reproducciones cinematográficas, si no se acompaña con otros medios de prueba que la respalde, siempre va a ser prueba indiciaria. Siempre va a ser prueba indiciaria. En eso no lo vamos a discutir, porque lo dice toda la doctrina y la jurisprudencia. ¿Está? Ahora, ¿cómo entro con un documento electrónico? No se olviden del análisis del 287, del 286 y 287 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por favor. Y el 376 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que dice que cuando no exista un medio específico para la incorporación de determinado medio de prueba, el juez podrá utilizar los medios análogos, siempre que no se trate, algo así dice, de pruebas ilícitas, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos al tema del día de hoy, que es la prueba pericial, que ya creo que en el mismo programa, el programa habla acá de, justo cuando habla de la pericial informática sobre correos electrónicos, WhatsApp y redes sociales. Es decir, ya sabemos que lo hace un perito en informática, pero lo que me interesaba saber, ahora les voy a explicar qué es un perito y cómo se realiza, cómo se produce en el proceso de la prueba pericial, pero lo que me interesaba más que nada, porque lo veía muy de la mano del tema que vimos en la clase anterior, que estos son documentos.
documentos que tienen determinada particularidad. Es prueba documental. Por eso lo comencé prácticamente por el final de ese punto de prueba pericial. Dicho esto, si no hay ninguna otra duda, comienzo con prueba pericial, a no ser que alguien quiera hacerme alguna consulta. ¿Nadie? Bueno, arranco con prueba pericial entonces. Bueno, la prueba pericial está realizada por un tercero, que es un auxiliar de la justicia, que tiene conocimientos particulares, ya sean técnicos, artísticos, científicos, que son desconocidos por el juez y por las partes, y que actúa en ese proceso a los efectos de reproducir esos hechos de la mejor manera posible y generar una convicción en el juez. Entonces, ¿qué característica tiene el perito? Un saber disciplinar, científico, como dije recién, o artístico, profesional, distinto a lo que pueden percibir las partes o el mundo jurídico. Y acá aparecen los peritos informáticos que nos vienen a... Bueno, ¿qué tiene que tener además para poder actuar en el proceso? Tiene que tener título habilitante. Es decir, no puede ser perito cualquier persona, sino que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires exige que el perito tenga título habilitante. En algunas incumbencias no existen títulos habilitantes, existen idóneos. ¿Y puede ser tomado por un idóneo? Y nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial lo admite en realidad, porque podría ser alguien que tenga la especialidad en orfebrería y no tenga un título habilitante como orfebre. Pero bueno, puede darse que en caso de que no existiera la incumbencia, pueda ser realizada por alguien que tenga la idoneidad suficiente para hacer esa pericia. Caso contrario, si la incumbencia está dentro del listado que tiene la Suprema Corte, debe tener título habilitante. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre un perito y un testigo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el testigo percibe a través de sus sentidos, mientras que el perito opina sobre esos hechos en base a su conocimiento científico. Otra diferencia que hay entre el testigo y el perito es que el testigo es insustituible. Y si yo me vuelvo a preguntar, que parece que estuviese en la edad del ¿por qué considero que es insustituible? Porque si es aquella persona que estaba parada en la esquina mirando cómo se produjo el accidente, y la verdad que no voy a traer a otra, no lo puedo sustituir. ¿El perito lo puedo sustituir? Sí, el perito es sustituible, ya sea por renuncia o por remoción, que ya vamos a ver los casos en los cuales se puede sustituir el perito. Bueno, ¿y sobre qué se basa el testigo? Sobre los hechos que ha percibido directamente a través de sus sentidos. En cambio, el perito los percibe de manera indirecta. No es una prueba directa, es indirecta. Y va a ser un dictamen, realizará un dictamen, a no ser que se trate de un reconocimiento de lugares o de cosas que tenga que hacer el perito. Acuerdo, sí, si no tienen la capacitación práctica que establece la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires,
no puede ejercer como perito. Nos puso Alcira la acordada de la Corte que exige el título habilitante. Bueno, ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa saber cuándo ofrecemos un perito, ya sea el tipo de proceso. Ustedes habrán visto que todo lo que trae el Código de Procedimientos, lo que legisla en principio en materia pericial es para el proceso ordinario. Y habla de esta posibilidad de que las partes puedan designar un perito con la conformidad de la otra, es decir, si somos dos partes, un actor y un demandado en un proceso ordinario, yo podría elegir un perito y necesito la conformidad de la demandada, y la demandada elegir otro perito y necesitar mi conformidad, y el juez designar un tercer perito de oficio. En caso de que no haya conformidad entre las partes, lo va a resolver el juez. Bien, en el proceso sumario y sumarísimo se designa perito único de oficio. ¿Qué ocurre en los procesos ordinarios? La verdad que en el proceso ordinario también se designa un perito único de oficio, porque el perito de parte, el que carga con los gastos, es la parte que lo ofreció. Cada uno deberá solventar los gastos del perito. En cambio, cuando el perito es designado de oficio por el juez, ahora vamos a ver qué sucede. Bueno, aclarado esto, y que en la práctica por lo general es un perito único designado de oficio que se desinsacula de las listas que lleva la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. ¿Por qué no digo sorteo? Porque no es sorteo, no es bolillero. El desinsacular el perito significa que el que está arriba en la lista luego pasa para que haya siempre una rotación de peritos y no que caiga siempre en el azar el mismo perito para intervenir, el mismo perito contador para estar en una quiebra, por ejemplo. Bueno, entonces la desinsaculación tiene que ver con que se nombra al perito que está primero en la lista, luego pasa a ocupar el último lugar, y así sucesivamente va habiendo una rotación, y dependiendo también de la incumbencia, porque uno puede decir, siempre recae sobre el mismo perito calígrafo, sí, pero si hay tres, siempre vamos a tener a los mismos dando vuelta. Bueno, eso también depende de cuántos peritos y cuántas incumbencias haya en el listado. Hay un único perito veterinario, por decirles algo, y bueno, siempre va a recaer sobre el mismo perito veterinario, si no tenemos más que un veterinario inscripto. Entonces hay que ver esas cuestiones. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes al momento de ofrecerla? En el proceso sumario ya saben que la van a ofrecer con los escritos constitutivos del proceso. Por ende, ahí van a indicar, y en cambio en el proceso ordinario, dentro de los 10 primeros días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Pero en los dos casos, acá lo que me interesa que sepan es que cuando ustedes ofrecen a un perito, lo primero que van a determinar es la especialidad. Y acá hay que ser un poco o bastante idóneo para poder ofrecer la especialidad del perito. Porque cuando se trata, por ejemplo, de comunicaciones telefónicas, y algunos me han dicho, han contestado, menos un perito informático, han contestado, o para saber si la voz le pertenece o no le pertenece a esa persona. ¿Qué especialidad van a ofrecer? Una fonoaudióloga. Una fonoaudióloga. No. No.
En realidad no. Es un perito experto en sonidos que puede saber, técnico en sonidos. Sí. Está bien, Alcira. Muy bien. Es un perito técnico en sonidos. No voy a ofrecer ni un perito experto en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no me va a saber decir si la voz le pertenece a Juan y a Pedro, pero sí me va a poder decir de dónde salió la comunicación y a dónde entró esa comunicación. Pero yo quiero saber si las voces pertenecen a Juan y a Pedro. Entonces, es muy importante cuando ustedes ofrecen el perito establecer la especialidad. ¿Por qué es onerosa la prueba que van a ofrecer? Y si le erran en la especialidad, bueno, no les va a servir para comprobar o acreditar aquellos hechos que ustedes quieren acreditar en el proceso. Además de la especialidad, obviamente que no cabe dudas cuando alguien se ha fracturado todo que voy a ofrecer un perito traumatólogo, médico traumatólogo, para que establezca el tipo de fracturas que tuvo y el grado de incapacidad y secuelas que le quedó. Y acá vamos a ¿qué más? La especialidad y los puntos de pericia. Eso es lo primero que tengo que hacer. Es decir, como abogado me voy a poner a preguntar sobre cuestiones técnicas, por ejemplo, sobre medicina, sobre genética, y la verdad que como abogado mi incumbencia es ser abogada. No soy ni médico, ni contador, ni licenciada en informática, ni arquitecta. No, me hizo acordar a la arquitecta egipcia, pero algo que me vino acá en el recuerdo. Entonces voy a tener que asesorarme con alguien que me pueda colaborar para realizar los puntos de pericia. Porque el perito únicamente se va a ceñir en su dictamen a lo que yo le he preguntado. No puede salirse de esa esfera porque él lo considera que me está aportando, no estaría cumpliendo con el principio de congruencia procesal. Entonces, ustedes creen con esta máxima que gira por la vida y todo otro punto de interés a la causa que le agregan sobre el final de los puntos de pericia, y todo otro punto de interés que usted considere pertinente a la causa, el perito, ese y otro punto de interés que nosotros escribimos con tanta soltura, lo pasa de largo, porque no se va a poner a dar fundamentos científicos o hacer operaciones aritméticas sobre otro punto de interés que no sabe cuál es el otro punto de interés. Entonces, cuando ustedes realizan los puntos de pericia, es muy probable que tengan que sostenerse sobre un médico de confianza que les ayude a preguntar, un contador, porque si no, también van a fracasar con los puntos de pericia. Somos abogados, no somos, a no ser que alguno de ustedes tenga alguna otra incumbencia profesional, que pueda utilizarla justo en la especialidad del perito. Pero si no, van a necesitar que, para redactar los puntos de pericia, la colaboración del profesional o la incumbencia pertinente. Dicho esto, lo importante también es qué ocurre con esos puntos de pericia. Bueno, vamos a suponer que la pericial la ofreció la parte actora. De esos puntos de pericia debe darle traslado a la parte demandada. La parte demandada podría agregar otros puntos de pericia. Si la parte demandada agrega otros puntos de pericia, aunque el código no lo diga, debe darle traslado por 5 días nuevamente a la parte actora. En definitiva,
quien termina decidiendo sobre los puntos de pericia es el juez. ¿Por qué? Porque el juez va a desestimar aquellos puntos de pericia que considere superfluos, que considere innecesarios, y va a fijar aquellos que considere necesarios, conducentes y controvertidos para acreditar aquellos hechos que quiero probar en autos. Bien, esto que acabo de decir no es un dato menor, porque si yo corrí traslado de mis puntos de pericia a la demandada y la demandada agregó puntos de pericia, quiere decir que adhirió a la prueba pericial. En ese caso, la carga de la prueba les incumbe a ambas partes. Esto tiene que ver con varias cuestiones. El primero es el impulso procesal de la prueba pericial. No queda en cabeza del actor. Ay, no, adhería a los puntos de pericia que le impulsa el actor. No, señor. Tengan en cuenta que esa prueba, la carga de la prueba, es común. ¿Y por qué remarco y hago hincapié en esto? Y porque me puede desistir durante la sustanciación del proceso una de las partes a esa prueba, sí, y después pedirme la declaración de negligencia, sí. Sí. Así que bueno, ténganlo en cuenta que el impulso procesal les incumbe a ambas partes. ¿Qué otra cosa puede hacer cuando le corro traslado de los puntos de pericia? Desinteresarse. Es decir, realmente esta prueba pericial la considero impertinente, o inconducente, perdón, no impertinente, inconducente, superflua, ya los hechos se encuentran acreditados con el acta notarial que acompaña, se desinteresa. Bueno, está bien, significa que queda el impulso procesal queda en cabeza de quien ha ofrecido esa prueba pericial. Pero, ¿qué pasa con respecto a los honorarios? Porque yo creo que desinteresándome de la prueba pericial, me he librado del pago de los honorarios del perito. Y no es así. Si ustedes leen, si mal no recuerdo, ayúdenme los que tengan código en mano, el 476 dice que si esa prueba pericial ha resultado necesaria o conducente para la resolución del proceso, y esta parte ha sido vencida, deberá pagar los honorarios del perito. Es decir, cuando esa prueba fue de suma utilidad, ¿es el 476? ¿O me equivoqué? Bien. ¿Lo lees, Daniela? Sí. Bruno, ya que tenés ahí, bueno, léalo el que primero abra el micrófono, que lo abra, que lo lea. Dice, cargo de los gastos y honorarios. Si alguna de las partes al contestar la vista a que se refiere el artículo 458 hubiese manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, excepto cuando aquella hubiese sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia esta que se señalará en la sentencia. Claro, cuando el juez lo señala en la sentencia que fue una prueba conducente o una prueba, si bien la prueba pericial, no, Graciela, ¿me silencias el micrófono? Gracias. Perdón. No pasa nada. Te agradezco la lectura, pero nos empezamos a acoplar, si no. Cuando esa prueba, si bien la prueba pericial no es vinculante para el juez, dependiendo de qué prueba se trate, el juez no va a poder dejar de valorarla. Y si justo con esa prueba se resuelve el conflicto, porque va a valorar en su conjunto,
y resultó conducente para la resolución del mismo, las costas las va a pagar la parte vencida, y si en este caso la parte vencida es el desinteresado, tendrá que pagar los honorarios del perito. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento entonces? Yo, especialidad, puntos de pericia, vista de los puntos de pericia a las partes, quedan fijados por el juez. Bien. A partir de ahí, se desinsacula al perito, se lo notifica al perito por cédula electrónica, y el perito tiene 3 días, dice, dentro del tercero día deberá aceptar el cargo. El cargo ahora se acepta obviamente de manera, a través de, los peritos utilizan token, ya no van a la secretaría del juzgado y se presentan y les ponen un sello y aceptan el cargo. No, ya ahora está todo informatizado. El perito con su token acepta el cargo y muy probablemente presente un escrito pidiendo el préstamo de las actuaciones para poder tomar conocimiento de aquellos, de si es su incumbencia, de si se puede recusar, es decir, se excusa con expresión de causa, porque está comprendido dentro del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Las partes también lo pueden recusar con expresión de causa al perito, en base al artículo 17 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Bueno, vamos a suponer que no está comprendido, ni se excusa, ni lo recusan. Acepta el cargo dentro del plazo del tercero día. Solicitó el préstamo de las actuaciones, ¿y qué va a pedir el perito? El anticipo para gastos. El anticipo para gastos, si la prueba es común a ambas partes, deben soportarlo ambas partes al anticipo de gastos del perito. ¿En qué consiste el anticipo de gastos? Y el anticipo de gastos consiste, dependiendo del tipo de prueba, en aquellas erogaciones que le va que va a tener que desembolsar el perito para la realización de esa prueba. Debo decirles que el anticipo para gastos puede ser, cuando el juez estima el anticipo para gastos, esa resolución puede ser pasible de recurso de revocatoria, ya sea por las partes, porque considera que es elevado el costo que tiene que pagar de anticipo para gastos, o bien por el perito, porque considera insuficiente el anticipo para gastos fijados por el juez. Entonces, la resolución que se desprende de esto, que la resolución que fija el anticipo para gastos puede ser pasible de recurso de revocatoria, ya sea por la parte o ya sea por el perito. Vamos a suponer que estamos todos de acuerdo. Lo que quiero decirles es que el perito luego deberá rendir cuentas de ese anticipo para gastos que se le ha otorgado en esta instancia del proceso. Bueno, ¿qué tiene que hacer entonces la parte? Depositarle dentro del plazo del 5º día, si mal no recuerdo es el 461, depositarle dentro del plazo del 5º día, ya sea a la orden de autos, que eso es en el Banco Provincia Sucursal Tribunales, o directamente le paga al perito, para lo cual el perito deberá, o mejor dicho, la parte deberá acreditarlo con la factura extendida por el perito. En este caso será un volante electrónico de pago que se adjuntará al expediente. Cuando lo pago a través del Banco Provincia Sucursal Tribunales, no es necesario porque queda acreditado de manera inmediata. Este 461 es muy importante porque si las partes, el plazo para el pago también es común. Sí. En el caso de que se encuentre el beneficio, bueno, en el caso de que se encuentra eximido del pago de adelanto de gastos para el perito. La pregunta fue qué pasa que el que actúa con beneficio de litigar sin gastos.
El que actúa con beneficio de litigar sin gastos se encuentra eximido del pago del anticipo para gastos del perito. Bueno, este es un problema bastante complejo, por así decirlo, porque el perito se excusa, es difícil que quiera tomar el caso. Por lo general, lo que se hace en estos casos en particular no es un perito del listado que está, un perito de lista, no se elige un perito de lista, sino que se designa un perito oficial. ¿Qué es un perito oficial? Los peritos que trabajan para la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es diferente del perito de lista. Espero que haber sido, no quiero ahondar mucho más, porque no es algo que ustedes tengan que tenerlo. Ahora, si van a esperar a un perito de oficio, que trabaje, dependa de la Suprema Corte, y bueno, a eso se llevará los años del proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un único perito calígrafo de oficio, un único perito genetista. Imagínense si tenemos impugnaciones de paternidad donde tenemos que hacer pruebas de ADN y entramos a la fila de todas las pericias que están, bueno, eso depende. Cuando es con beneficio de litigar sin gastos se complejiza un poco la situación. El perito, el deber es aceptar el cargo, pero si ve que una de las partes actúa con beneficio de litigar sin gastos, están todos, sí, y ahí hay mucho dinero. Están todos en el caso Maradona en este momento. ¿Profe? Sí, sí. ¿Quién me habla? Que no, Facu, ¿cómo le va? Buen día. Ah, Facundo, Sí, apareciste ahora se nuevamente. entiende, ahora se entiende por qué tarda tanto la justicia, ¿no? Porque si hay una sola persona para resolver 20 casos, o sea, por ejemplo, un solo perito, un solo genetista y todo, no terminan nunca Y los casos. miren, yo les voy a contar un caso, lástima que tenga tan poco tiempo porque esto es tan enriquecedor y es tan lindo todo esto de prueba, ya se los dije en la clase anterior. Un caso en el que las dos partes actuaban con beneficio de litigar sin gastos y había una impugnación de paternidad. Miren lo que sucede. La madre presenta una demanda de impugnación de paternidad, era un niño que tendría aproximadamente 1 año, 2, diciendo que el padre no era el padre. ¿Qué dice el padre? No soy el padre. Se allana, admite. Y el juez abre a prueba. ¿Cómo no va a abrir a prueba? El interés superior del niño estaba en juego. Sí, es verdad. En ese caso, que es de orden público, no está permitida la admisión ni el allanamiento. Bien, se abre a prueba. Los dos con beneficio de litigar sin gasto, único perito genetista, dependiente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se hizo la pericia, el chico tenía 6 años. Ya estaba escolarizado, se llamaba hasta ese momento Juan Pérez, y para todos era conocido como Juan Pérez, cuando se resolvió rectificar la partida y el cambio del apellido del niño por el apellido de su padre biológico. Es decir, 6 años fue poco, podría haber tenido 10, podría haber tenido 15. Así que esos son los tiempos que demora a veces en hacerse una pericia. Bueno, en estos casos particulares, vuelvo a insistir, con el Protocolo de Justicia 2020, sí, como en el caso Fornerón, en el caso, con el Protocolo de Justicia 2020, lo que se ha agilizado es el tema de las pruebas periciales. Porque ustedes fíjense que entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa pasan nada más ni nada menos que 90 días. Debe fijarse en un plazo no mayor a los 90 días. En ese caso particular, el perito ya debe haber
debe haber realizado su dictamen y debe estar presente en la audiencia para dar las explicaciones pertinentes. No sé Doctora, cómo pero en voy. ese caso, si hay Sí. un solo perito, no lo puedo remover, o sea, me quedo atrapada en el mismo perito. O sea, ¿Por qué no lo podría remover? Suponte que no sea un perito, si es un solo perito, podría removerlo tranquilamente, porque a lo mejor... No, por la especialidad digo, ¿eh? Es que a igual veces, se va, bueno, igual se va a retrasar el proceso. muy buena tu pregunta, se va a retrasar el proceso, pero vamos a suponer que estamos frente a un perito negligente. ¿Qué es un perito negligente? Un perito que demora, un perito que no concurre al lugar que tiene que concurrir, un perito que si tiene que hacer una pericia incorpore, no fija nunca la fecha para poder, incorpore porque tiene que ver a la persona, un perito traumatólogo, lo que sea, para determinar el grado de incapacidad, como dije, en las fracturas, etcétera, etcétera, no fija nunca la fecha de audiencia, es decir, no es diligente. No, me permiten un término vulgar, no se puso las pilas y empezó a trabajar en el expediente. Lo va llevando. Entonces, vamos a suponer que es el único que hay. Tienen que en ese caso tendrían que proporcionar otro departamento judicial un perito de la misma incumbencia. ¿Voy a demorar? Voy a demorar. Pero lo puedo remover. No se queden con esto de que no lo puedo remover. ¿Mm? Puedo tener otro perito, puede haber un perito de otro departamento judicial que realice la pericia en caso de que esa incumbencia no se encuentre en el departamento judicial de Mar del Plata. Dicho esto, porque la verdad que las preguntas son muchas, las inquietudes son muchas, no quiero irme mucho del tema, que lo que les quería decir es que con el protocolo de justicia 2020 se aceleró mucho el trabajo del perito y también se aceleró al trabajar él de manera electrónica, como trabajamos, ya no va el perito al juzgado, presenta escritos, ahora los presenta de manera electrónica, puede consultar el expediente de manera electrónica, excepto que tenga, vuelvo a insistir, que tenga que ir a determinados lugares, porque el juez le puede pedir la reconstrucción de planos, la reconstrucción de videos, de cintas cinematográficas, que ahí voy a lo de la pregunta de Rodolfo, cuando la difamación televisiva. Entonces ahí estaríamos frente a un licenciado en informática. Inclusive el juez le puede pedir, cuando es el reconocimiento de lugares, que es el famoso reconocimiento judicial, que asista el perito junto con él. Y creo que es el 477 del Código de Procedimientos, no recuerdo bien el número de artículo en este momento. Bueno, acá ya tenemos entonces el perito que aceptó el cargo. Ya mejor dicho, tenemos la especialidad, los puntos de pericia, ya sabemos qué partes están interesadas o desinteresadas. Ya se fijaron los puntos de pericia, se aceptó el cargo, se pagó el adelanto de gastos del perito. El perito comienza a realizar su tarea. No me queda otra que explicarle qué pasa si son 3. Bueno, si son 3, tienen que realizarla en conjunto, por ejemplo, la visita de lugares, la reconstrucción de planos, etc. Lo tienen que realizar los 3 de manera conjunta. En cambio, cuando es un único perito de oficio es más llevadero. Algo que me interesa mucho, mucho, mucho es que el perito debe tener realizado su dictamen en tiempo y forma y debe realizarlo en tantas copias como tantas partes haya en el proceso. Su dictamen debe estar realizado de la manera más clara posible, basado en los fundamentos técnicos, científicos y de su saber, realizado las operaciones necesarias para llegar a determinadas conclusiones, ya sea expresada en gráficos, cuando son gráficos,
basada en bibliografía científica, que sea avalada, es bibliografía académica, de otros expertos, etc. Pero debe estar redactada de manera tal que pueda ser comprensible su dictamen. ¿Cómo lo hace en la práctica? Transcribe la pregunta realizada por la parte actora y contesta a continuación. Y luego se adhirió la demandada, las de la parte demandada, y contesta a continuación. En el Protocolo de Justicia 2020 expresamente se establece que el perito debe estar en la audiencia para dar las explicaciones pertinentes. Ahora, eso también está establecido en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, sin el Protocolo de Justicia 2020, porque en el proceso ordinario dice que se le da un plazo, si mal no recuerdo, de 30 días al perito para que realice el dictamen. En cambio, en los procesos sumarios, el actual Código Civil y Comercial de la provincia, el actual Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires establece que el dictamen debe estar presentado con 5 días de antelación a la audiencia que se va a llevar a cabo. Entonces, el Protocolo de Justicia 2020, ven que la audiencia también la podemos tener en el proceso sumario, y en el proceso sumarísimo es menor el plazo. Bueno, ¿qué pasa con este dictamen? ¿Qué pueden hacer las partes? Bueno, se puede pedir, una vez que se le corre traslado del dictamen, las partes pueden pedir explicaciones al perito, pueden impugnar el informe pericial o pueden pedir ampliaciones. Son 3 cosas totalmente distintas. Pedir explicaciones es porque hay algo que no me ha quedado claro, o el perito no, o mejor dicho, la respuesta del perito, y acaba de la mano de la ampliación, ha sido incompleta. Debería ampliar respecto a determinado rubro. Por ejemplo, un caso de ampliación de la prueba pericial. Tipificó bien el quantum del rubro, pero no dijo a qué correspondía. Entonces, ¿qué le tengo que pedir? Que amplíe, que me diga ese quantum, a qué rubros corresponde. No es una explicación, es una ampliación. Una explicación, vuelvo a insistir, es cuando algo no queda claro, no termina de decir si esa mano ha quedado del todo inmovilizada, parcialmente inmovilizada, porque ha sufrido una fractura, por ejemplo. Entonces ahí pido una explicación. ¿Y una impugnación qué es? Y los abogados lo suelen confundir. Y lo primero que presentan dentro del plazo de 5 días de que ha sido corrido ese traslado, conferido ese traslado por nota, que dicen impugno. ¿Y qué es impugnar? Impugnar es ir directamente contra el saber científico del perito. Es decir, cuando estamos impugnando toda su metodología científica, su conocimiento científico, su saber científico, y eso tenemos que tener un aval muy grande para desconocer la cientificidad del perito que intervino en ese proceso. Bueno, a ver, Villalba, que te voy a poner presente. Sí, ya está, podés retirarte. Gracias, doctora. No hay problema. Bueno, otra cuestión que quiero que quede clara antes de terminar esta charla, que ya me extendí 2 minutos y no quiero extenderme mucho más, es que en la provincia de Buenos Aires no existe el consultor técnico como sí existe en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. La figura del consultor técnico les sugiero que la lean porque es muy interesante. Yo se las puedo explicar en este momento. El consultor técnico es aquel que elige la parte
tiene un perito, pero se elige un consultor técnico que tiene la misma incumbencia y que paga y carga con los gastos y las erogaciones que le irrogan este consultor que tiene, aparte del perito que está interviniendo en esas actuaciones. Ese consultor técnico, que deben estar todos ahora en el caso Maradona, como nos dijo Alcira, porque ahí está permitido, creo que está en Cava, o no está en provincia no existe. Ahora bien, si no está previsto en nuestro código de procedimientos, el juez, cuando no entiende algo de lo que ha dictaminado el perito y no puede contar con la figura del consultor técnico, ¿qué hace? Lo dice el código, se lo resuelve el código de procedimientos. Puede consultar a universidades, academias científicas, puede valerse de otros mecanismos para llegar a comprender el dictamen. No recuerdo el número del artículo en este momento, pero si ustedes tienen el código a mano, me lo pueden decir. ¿No? Ahí un compañero escribió 475. El 475, sí. El 475 es el que dice que de todo lo que puede valerse el juez para poder, comprender la pericia, ¿no? Bueno, no sé qué más comentarles, porque creo que está todo: anticipo, presentación, explicaciones, gastos, honorarios, la fuerza probatoria. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? Yo, Sí. Perdón, doctora. Sí. ¿Siempre se piden 3 peritos? No. Es muy oneroso. En realidad depende del caso, por supuesto, depende de lo que esté en juego en la pretensión del actor y del demandado. Y solamente en los procesos ordinarios. Claro. Pero por lo general, doctora, ¿quién es Santiago? Aguárdenme que pongo acá un presente y doy respuesta. Por lo general, en el proceso ordinario está admitido hasta 3 peritos. Sí, eso no nos va a quedar duda. Es muy oneroso, pero depende de lo que esté en juego en nuestras pretensiones. Vamos a designar un perito cada una de las partes y el tercero de oficio. Pero si no, por lo general, siempre es un perito único. Que sí. ¿Cómo? Elegido por el juez. Por el juez, bien. En realidad no es que el juez vaya y diga Gabriela Coda va a ser perito. Se desinsacula del listado oficial que se encuentra en la Cámara de Apelaciones, que es el organismo de contralor de los peritos que se encuentran inscriptos. Perfecto, gracias. No, por favor. No interpretaba en qué situaciones eran 3 peritos Siempre en el proceso ordinario, cuando leas el código vas a ver que en el proceso ordinario las partes pueden elegir cada una su perito y el tercero lo designa de oficio el juez. Sumario y sumarísimo siempre es único de oficio. Bien. ¿Qué ocurre en la práctica? Que en el ordinario también es un único de oficio. Y vuelvo a insistir, dependiendo de la complejidad y de las pretensiones de las partes. Porque podríamos elegir uno cada una. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacemos con presunciones, reconocimiento judicial y medios modernos de prueba? Bueno, miren, dentro de medios asimilables a la documental, ya se los di. El documento electrónico. La prueba biológica en los procesos de filiación es la prueba de ADN, que tiene un 99,9% de eficacia. No hay otro tipo de prueba y realmente yo creo que en ese caso, opinión personal, es vinculante para el juez. Acompañada del resto de los medios de prueba, es vinculante para el juez.
La prueba científica, y bueno, ahí eso es muy amplio, pero mi pregunta es, ¿quieren que tengamos clase el lunes para ver presunciones, reconocimiento judicial, indicios y presunciones, su valor probatorio, o asumen el compromiso de leerlo ustedes solos? Porque yo sé que el miércoles 5 no van a cursar. Pues yo tengo mi clase del miércoles 5, pero el jueves 6 es el parcial. Y yo no me voy a despertar a las 8 de la mañana para que no haya nadie en el Zoom. Así que díganme, pónganse de acuerdo los que están ahora, mientras voy tomando asistencia para no hacer... ¿Cómo? Doctora, buenos días. Hola, Marcela. Yo no voy a ¿Yo poder qué? estar Hola, buenos días. Sí. No voy a poder estar porque tengo que rendir un examen. Bien. De Derecho el lunes. Penal. No vas a poder estar. Claro, Bien. sí. Bueno. No voy a poder estar, ¿no? Bueno, no sé qué quieren hacer entonces. ¿Lo estudian ustedes? ¿Lo leen? ¿Me escribe el que tenga algún inconveniente? Yo, la verdad, abierta a la posibilidad de dar clases, inclusive en ese caso a hacer una especie de... Sí. Consulta, ¿el viernes tenemos con su hermana la parte de prueba informativa? Ah, perfecto. Prueba informativa, y les va a explicar un poquito también cómo opera en la práctica. Claro, porque yo también, yo rindo el lunes un examen. Todos rinden bueno, entonces voy a tratar de subirles algún material. Lo que sí, ya les estoy diciendo que la prueba indiciaria no la van a encontrar en el capítulo de prueba. Ya. Pásenselo a sus compañeros, los que ya se retiraron y los que no cursaron, que la prueba indiciaria no está en el capítulo de prueba. ¿Dónde está la prueba indiciaria? La prueba indiciaria está en el artículo 160 el de sentencia definitiva, 165, ¿por qué 166 es sentencia definitiva? 163, sentencia definitiva. 163, inciso quinto. 163, inciso quinto. Ahí habla de los indicios para que puedan transformarse en presunción judicial, porque no es lo mismo una presunción judicial que una presunción legal. Entonces, para que el juez pueda generar la presunción en el juez, tiene que existir una serie de cuestiones que surge de ese 163, inciso quinto, que por su número, gravedad, concordancia, etcétera, etcétera, logren la convicción en el juez. Bueno, voy a tomar lista. Flores Lisandro estaba, Tomás Franconese, ausente. Karen Gabilondo, ausente. Presente, profe. ¿A dónde estás? Acá. Estás ahí. Hansen Leisa la vi. Sí. Sí, presente. Tengo que pasar hoy el listado para ver quién está en condiciones de rendir o no. Quería una consulta. Antonella. Sí, ahí voy, Gerendiaín, ausente. Jano estaba presente. Llorente Delfina, presente. Mancilla Facundo, presente. Joaquín Marchetti. Acá, presente. Ahí lo vi. Molinari Cristian. No lo veo, ausente. Rodolfo Morán está presente. Gianfranco. Presente, Romero Carla presente. Sí. ¿Me escuchó, profe? Sí. Ruggiero Juliana. Ausente. Juan Santiago Somoza presente. Cristian Semman lo vi. ¿Está? Presente. Sí. Sí, te vi. María.
Tarifa Arenas, no la vi Presente. hoy. ¿A dónde estás, María? Ah, Acá. sí. Valdés Mirna. Villarreal Eugenio, no lo vi Eugenio. Ausente, ¿cuántos ausentes? Bueno, a ver, de acá están todos. Bueno, Acosta, Ayelén ya te vi. Ariana Candela. Acá. Alcira Natielo. Sí, ya te puse presente, Alcira. Presente. Arana Candela, presente. Barbini Mateo. Presente, Darwini. ¿A dónde estás? Ahí te vi. Acá. Francisca Bombini. Presente. Presente. Caparrós Morena. Presente, profe. María Victoria Collado. Ya te puse, Daniela, que te veo con tu bebé ahí, podés retirarte. A Rodolfo también te puse presente, Guillermo también, Díaz Marcela también, Liegvi Guillermo también dije, sí. Junger Melissa también. Nos vemos el Fiorella. lunes a las 8. Lo que pasa que si tienen un consenso, háganmelo saber, porque no, si no les subo Doctora, material. a mí no me mencionó. ¿A quién? Magalí Carreras. Te tengo del otro lado, Carreras. Magalí. ¿Dónde está Magalí Carreras? Bueno, gracias. Coda tampoco, profesora. Tenés presente ya. Bien, gracias. ¿Yo? Ya, Bruno. Esperen un segundo. O'Brien Rodrigo. Ausente. Pagani Gonzalo. Presente. Presente. Zoe Paranebianco la vi, presente. Y López Zoe Freidenberg, no la vi. acá presente. ¿A dónde estás? Ahí. ¿Y Sofía Miner? Ausente. A Nicanor, ¿dónde está? Ya, presente. ¿Y Garza Néstor? Presente. ¿Dónde estás, Néstor? Acá. Ah, bien. Noelí. Melissa, ya te puse presente, te podés retirar. Acá, Collado, profe, María, presente. me falta Collado María Victoria. García Recuperatorio. Damiani presente, profe. ¿Quién, perdón? García Damiani. Presente. Collado María Victoria, me quedó ahí que no sé si está o no está, porque se me superponen. ¿Me pusiste presente? ¿Cómo? Y a mí me pusiste presente. A usted no le puse todavía presente. Ah, bueno, espero. Sara, presente. Percelo, Antonella. Ausente. A Florencia Peralta Oscos le puse presente. Lautaro Salas Anella tiene presente. Schneide Oriana. Sí, Presente. Gustavo, presente. Álvarez Pose. Bosata Irma Marina. Ausente. Canales José María. Ausente. Carreres Leandro. Presente. Presente. Coda Gabriela presente. Comperatore Camilo presente. Contarino Mirta presente. Corti Marianela. Estrada ausente. Estrada Marta Mónica. Ausente. Ya te puse presente, Fiorella, ¿eh? Falomir María Elena. Ausente. Fliego Rocío Belén. Ausente. Bruno Díaz, ¿no te puse todavía? Doctora, no sé si me No, a mí no me puse. dijo, doctora. A Sara Moyano, a Francisco Verdi, a Fiorella Dinelli. Me falta Magalí Carreras, que todavía no la encuentro. Ya le puse presente. A Emilio Claro. Montoya también ya le puse presente.
porque los conozco, entonces pueden retirarse. A Sara Leto le puse presente. ¿Y quién va quedando? Francisco Verdi te puse presente. Y me falta Bruno Díaz, que te debo haber puesto presente. Y Salva Sofía, ¿dónde está Bruno? Sí, presente, Bruno, presente. Y me faltas vos, Magalí Gracias, doctora. Carreras. No, discúlpame que te tuve este último momento. Carreras, no sé Sí, por qué. generalmente me nombra antes. Sí, y ahora nos quedamos vos y yo solas, mira. Bueno, no te preocupes, que lo agrego acá. Bien, bueno. Carreras Magalí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora. Chau, chau.